Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por llamar. Bien. No, por favor, gracias como siempre por atendernos. Bueno, Juan, una semana que puede ser crucial, una semana que nuevamente tiene al gobierno con el tiempo contado a la hora de negociar con el FMI estos nuevos acuerdos, estos nuevos plazos, o tomar una decisión al respecto, porque realmente la situación es límite ya a esta hora. Sí, exactamente tal cual como vos decís. Dentro de poquitos días, el 28, Argentina tiene un vencimiento de más o menos 730 millones de dólares con el FMI. Y la semana que viene, ya en febrero, ya tiene otro vencimiento más con otros acreedores. Entonces, lo cierto es que las reservas del Banco Central están en niveles límites, ¿no? Las reservas Ujú. netas, es decir, los dólares en efectivo que puede utilizar el gobierno. En este sentido, después en marzo ya se vienen vencimientos mucho más importantes, superiores a los 2.000 millones de dólares, y ya Argentina, el Banco Central no contaría con las reservas para hacer frente a esos pagos. Por lo tanto, digamos, no hay mucho más tiempo para, digamos, determinar un programa o determinar una decisión, si acordar o no acordar con el FMI, ¿no? Eh, Ujú. Cuando uno renegocia un programa con el FMI, solamente hay tres posibilidades. La primera es generar un programa, un acuerdo con reformas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el programa va a estar en el marco de reformas estructurales que permitan, digamos, atacar los problemas de fondo que tiene, en este caso, Argentina, y con reformas profundas, desde lo fiscal, desde lo monetario, desde el propio Estado, reformas tributarias, etcétera. Ahora, después otra posibilidad es un programa sin reformas estructurales, que lo que nos va a permitir básicamente seguir como vamos, pero que no nos va a dar ninguna otra, digamos, otro camino, sino que vamos a seguir recorriendo este mismo camino con el que vamos, con una inflación alta, sin resolver problemas estructurales, sin tener grandes desempeños económicos, de actividad económica, sino manteniéndolo en los estándares normales, digamos, como se viene desempeñando ahora la economía. Y por el otro lado, digamos, la otra posibilidad es no llegar a un acuerdo. Esto generaría, digamos, un deterioro en las condiciones de la economía, porque obviamente esto implicaría, digamos, que entren menos dólares, implicaría probablemente más déficit fiscal, más emisión monetaria. Esto llevaría probablemente mayor cepo porque no entran dólares, entonces hay que cuidarlos más. Y esto obviamente generaría, digamos, mayor devaluación y mayores índices de pobreza sin posibilidad, digamos, de un despegue económico. Pero me parece que hoy Argentina está entre generar un programa sin reformas estructurales, es decir, que no nos cambiaría la vida, simplemente evitaría un colapso mayor, o la otra Ujú. posibilidad es no acordar y, digamos, que se vea deteriorado la performance económica, digamos, aún más, es decir, más inflación, más devaluación, más cepo, más dólar blue, y esto también, digamos, más acompañado por más pobreza y menos posibilidades de crecimiento. Hoy esas son las opciones. Eh, digamos, lo que dice el gobierno, lo que dice Guzmán, es que, digamos, no hay un acuerdo con el FMI porque no se ponen, no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la velocidad del ajuste fiscal. Es decir, lo que dice Guzmán es, nosotros queremos llegar al equilibrio fiscal primario, pero lo vamos a hacer recién en el 2027. Y el FMI lo que te pide es que vos aceleres las reformas hasta y aceleres el ajuste, digamos, para llegar a un equilibrio fiscal primario antes de ese tiempo, ¿no? Lo que plantea Guzmán es, partiendo de Claro. un déficit de 3 puntos del PBI como vamos a tener, como tuvimos el año pasado, llegar a un equilibrio en el 2027 digamos, es un acuerdo o es una idea descabellada, porque Ujú. implicaría que no van a haber reformas, ¿no? Lo que dice Guzmán es, bueno, lo que pasa es que si nosotros ajustamos el gasto público, ajustamos el Estado, eso va a desacelerar la recuperación económica. Lo que desde mi punto de vista está muy errado, porque justamente el problema que tiene Argentina es que no puede crecer por el tamaño del Estado y hay que, digamos, bajar gasto público, hacer más uso más eficiente de los recursos cuanto antes para darle aire al sector privado
y a la oferta de bienes y servicios que son los que traccionan la economía, ¿no? Pero bueno, en eso está, digamos, y en eso están las negociaciones. Lo cierto es que hasta hace varios meses cualquiera decía, bueno, lo más probable es que se va a acordar con el fondo y nadie lo dudaba. Hoy en día tenemos dudas sobre qué va a pasar. Claro, lo que se ve justamente es, Juan, es que la pelota siempre se patea para más adelante, o por lo menos eso es lo que se intenta hacer desde el gobierno, la pelota o la bomba, ¿no? Que le explote al que viene después o que explote más adelante, si es que no explota en el corto plazo. Es realmente una estrategia bastante temeraria la que se está teniendo en cuenta a la hora de no llegar a un buen puerto en cuanto a estas negociaciones. Vos nos mencionabas estas tres opciones. La primera parece que no es una carta jugable para el gobierno. Lograr esa concesión, llegar a ese acuerdo y realizar las reformas correspondientes. Claro, exactamente. Eso ya no está dentro de las posibilidades del gobierno. Y lo cierto es que, como vos bien decís, el gobierno trató de patear la pelota, pero ya han pasado 2 años y ya no queda tiempo, ¿no? Entonces, ahora ya es momento de definir. Yo creo que sería muy perjudicial para Argentina no llegar a un acuerdo con el FMI y pondría, digamos, una presión muy importante para lo que viene. Y digo, sin acuerdo con el FMI no hay posibilidades de crecimiento. Ojo, un acuerdo del FMI es condición necesaria, pero no suficiente para volver a crecer. Lo cierto es que si vos no acordás con el FMI, de cuajo que no vas a poder crecer. Vos fijate una cosa, no acordar con el FMI implica que no entre prácticamente ningún dólar a la Argentina más de las exportaciones, pero por ejemplo Guzmán pretendía que este año entraran a través de créditos de organismos multilaterales más o menos 1.7 billones de pesos, que serían algo así como 15.000 millones de dólares, que podían llegar a entrar por el BID, por el Banco Mundial, por la CAF, por todos los organismos internacionales, ¿no? Obviamente Argentina tiene cerradas las puertas del mercado voluntario de deuda, pero sí puede adquirir algunos préstamos para hacer infraestructura y algunas otras cuestiones a partir de estos organismos multilaterales. Guzmán esperaba que lleguen 15.000 millones de dólares. Ahora, lo cierto es que si vos no tenés acuerdo con el fondo, te olvidás de esa fuente de financiamiento, te olvidás de cualquier fuente de financiamiento que pueda provenir de afuera para empresas argentinas. Y lo cierto es que si vos no tenés dólares, no hay posibilidades de recuperación económica. ¿Por qué? Porque la industria, porque nuestras exportaciones también requieren dólares, porque somos importadores de productos. O sea, por ejemplo, un auto que se exporta tiene 70% de componentes importados. Es decir, que para fabricar un auto vos necesitas dólares para comprar los insumos afuera y poder generar acá la producción del auto y poder exportarlo. Entonces, la industria necesita dólares. El agro necesita dólares para comprar maquinaria, para comprar remedios, para comprar, etcétera, ¿no? Para comprar tecnología. Es decir, que si no hay dólares que entran, le está poniendo un techo a la recuperación económica y no hay recuperación económica posible, ¿no? Entonces, me parece que hemos llegado a un punto límite y la verdad que es muy peligrosa la jugada del gobierno de haber pasado 2 años sin arreglar, generando esta incertidumbre. El año pasado pagamos más o menos 5.000 millones de dólares en vencimientos del fondo que lo podríamos haber ahorrado si ya hubiese existido un programa con el fondo. Entonces, creo que es necesaria el arreglo, pero la verdad que las señales que está dando el gobierno son muy difusas. Juan, por último, y hablando de los dólares que, por ejemplo, a nivel blue en nuestro país están tocando números récord, están tocando números que suben cada día un poco más. ¿Esto es preocupante? ¿Esto es algo lógico? ¿Es oferta y demanda? ¿Qué podemos esperar? Bueno, es algo lógico si vos ves cómo va la macroeconomía argentina y si vos ves sobre todo la estacionalidad del dólar y la demanda de pesos. Vos lo que tenés por un lado es que el gobierno ha emitido muchos pesos, sobre todo en el último trimestre del año. Eso le pone presión a los precios y le pone presión también al dólar, porque hay muchos pesos que se van, en vez de ir a comprar bienes y servicios, se van al dólar. Y después tenés que, por estos meses cae la demanda de pesos, es decir, la gente se saca los pesos de encima y está dispuesta a comprar más dólares. ¿Qué pasa? La demanda de pesos crece sobre todo en diciembre y en junio. ¿Por qué? Porque las empresas juntan pesos para pagar los aguinaldos, entonces el gobierno puede emitir y eso no se va tanto a dólar. Pero cuando estás en otra época del año, sobre todo esta época, la gente se saca los pesos de encima y está dispuesto a comprar más dólares. Si vos tenés en cuenta también que la inflación no te ayuda, porque tuvimos una inflación muy alta en diciembre y vamos a seguir teniendo una inflación
arriba del 3% probablemente todos los meses de este año. Si tenés en cuenta todo lo que se ha emitido, si vos tenés en cuenta que el riesgo país no para de subir, que está en duda un acuerdo con el fondo, no, la gente obviamente que compra dólares porque entiende que el dólar va a subir. Y te digo una cosa, también hay una cuestión, vos fijate, el año pasado el dólar blue más o menos subió 25% de punta a punta del año, mientras que la inflación fue el 51%. Entonces es normal que, digamos, el dólar blue se intente poner a tono con lo que fue la inflación del año pasado. Por lo tanto, claro, digamos, es producto de las políticas económicas, es producto de la incertidumbre, es producto del no arreglo con el FMI, pero es todo que está dentro de las posibilidades por cómo se va desempeñando la economía los últimos meses. Juan Morales, economista, charlando como siempre con nosotros, bajándonos un poco al llano, la situación económica del país y también, bueno, lo que podemos esperar de aquí en más para nuestro bolsillo. Juan, como siempre, te agradecemos mucho por tus palabras. Un abrazo grande y bueno, para cuando necesiten, acá estaré. Muchas gracias, hasta luego.